lugar, esto es solo parte, un detalle, un resumen del currículum del licenciado Hugo Albani, actual presidente de la empresa. Hugo Albani nació en 1942 en la ciudad de Córdoba y se graduó en Ciencias Químicas en la Universidad de Buenos Aires en 1970. Se desempeñó en la gerencia de investigaciones de la CONEA desde 1971 a 1978. En 1978 ingresó a INVAP, desempeñándose como jefe de planta de circonio, subgerente de operaciones del proyecto de enriquecimiento de uranio, gerente técnico, director ejecutivo de Ailinco, que es una sociedad formada por INVAP, con una subsidiaria en Dinamarca destinada al tratamiento de desechos industriales peligrosos. Desde el 2000 hasta agosto del 2014 fue subgerente general de INVAP, con particular dedicación a los proyectos vinculados con el Ministerio de Planificación Federal, TV Digital Abierta y con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Desde el 2014 hasta el 2019 fue vicepresidente de INVAP y desde abril del 2020 en adelante, con la pérdida del querido Cacho Otegui, él se desempeña como presidente de la empresa. Y voy a hacer un breve detalle del currículum del doctor Vicente Campeni, que es el gerente general de nuestra querida INVAP. Es actualmente CEO y gerente general de INVAP. Obtuvo el título de doctor en física en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, con especialización en ciencias de materiales. Se incorporó a INVAP en 1988 como especialista en proyectos nucleares en el marco de los contratos entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y el INVAP. A partir de los 90 asumió distintas responsabilidades para los proyectos de satélites de observación de la Tierra en el marco del convenio que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, firmó con la NASA. Asociado a los contratos entre ARSAT e INVAP, fue jefe del primer programa argentino de satélites geoestacionarios de comunicaciones, ARSAT 1 y 2, y desde mayo del 2014 ocupaba el cargo de subgerente general de INVAP hasta septiembre del 2017, donde asumió su actual rol. Bueno, muy resumido, son ambos currículums muy resumidos. Para mí es un enorme orgullo darles la bienvenida en nombre de todos los senadores y las senadoras, y bueno, por supuesto, invitarlos a exponer. Hugo. Muteado, Hugo. Presidenta, yo voy a pedir permiso para apagar mi cámara. Tengo una señal. ¿Cómo no? Algunos senadores y senadoras tienen inconvenientes de señal, entonces apagan la cámara, pero bueno, tenemos quórum de sobra, así que estamos muy bien. Adelante, Hugo. A ver si me escuchas ahora, ¿sí? Ok. Bueno, muchas gracias, Silvina, en nombre de INVAP, por esta oportunidad de conversar con nuestros senadores. Vamos, junto con Vicente, a tratar de hacerla amena esta reunión, a pesar de que los temas son un tanto, los temas tecnológicos a veces son un tanto complicados, un poco arduos tal vez, ¿no? Muchos de ustedes conocen INVAP. Conversando con Vicente me decía, bueno, ¿cómo podemos hacerlo esto ameno? No podemos volver a repetir todo lo que hemos hecho, ¿no? De manera que yo voy a tratar de hacer un resumen rápido para aquellos que no están al tanto de cuáles fueron los orígenes, haciendo hincapié en ciertas acciones, en ciertas políticas de Estado que son las que nos han llevado a ser lo que hoy somos. Esto arrancó en 1976 de la mano de un líder natural que era, hoy que es, Conrado Franco Baroto, que ya Silvina se ha encargado de hacer mención de él, ¿no? Y tuvo su origen en el Departamento de Investigación Aplicada del Centro Atómico Bariloche. Baroto, junto con un grupo de físicos jóvenes y químicos, entre los cuales estaba, obviamente, el querido y recordado Cacho Otegui, a quien todos lo conocimos, lo vamos a recordar por siempre, Daniel Esparza,
Eduardo Santos, Pablo Tonietti, físicos de fuste, jóvenes con una vocación enorme por hacer cosas, en una actividad que era nada más ni nada menos que un departamento de investigación aplicada. Era cuestión de tomar los conocimientos existentes y volcarlos sobre ciertas cosas y tratar de sacar algo que sirviera y en lo posible que alguien lo comprara. Eso es lo que nos enseñó Baroto apenas tuvimos contacto con él. Ese era el objetivo del departamento, entre otras, de investigación aplicada. Bueno, ellos fueron los fundadores de la empresa. Le llevaron este proyecto de crear una empresa al gobernador de la provincia de Río Negro. Estamos hablando de 75, 76. La empresa fue creada en septiembre del 76. Y así fue, porque en ese momento se había creado la Sociedad del Estado, una nueva figura, hacía poquito, creo que es la ley desde el año 74. Y bajo el paraguas de esa ley se crea INVAP. Y los primeros trabajos fueron vinculados a la Comisión de Energía Atómica. El gran cliente que tenía INVAP era la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, ¿y por qué esto era posible? Bueno, esto se da en un contexto ya armado desde hacía muchos años, ¿no? El desarrollo nuclear en la Argentina llevado adelante por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que como todos ustedes saben, fue creada en el año 51 en el gobierno del presidente Perón. Ya habían pasado casi 25 años, 26 años desde la creación de la CONEA, y la CONEA fue pionera en el desarrollo de la ciencia nuclear, atacando primero lo que hacían los países en el mundo, la búsqueda del uranio, la producción de radioisótopos y las aplicaciones de los mismos fundamentalmente con fines médicos, la metalurgia nuclear, que en ese momento estaba bajo el paraguas y bajo la conducción de un enorme científico y profesional como fue Jorge Sábato, la radioprotección, los problemas de radioprotección, el diseño y la construcción de reactores nucleares. La Argentina en el año 58 ya había fabricado su primer reactor nuclear, que aún está vigente ahí en las proximidades del centro atómico Constituyente. Hasta los combustibles nucleares fabricaron los argentinos en esa época, año 58, 7 años después de su creación. Imagínense, transcurridos 25, 26 años de esos eventos, ¿qué masa crítica había en el área nuclear? Óptima para la creación de una empresa como INVAP, que fue pensada como brazo ejecutor de la CONEA. Obviamente que en esa época existían planes muy ambiciosos en materia de temas nucleares, que era precisamente proyectos de decir, bueno, para el año 2000 Argentina va a tener 6 centrales nucleares de potencia. Bajo ese paraguas o ese marco, la creación de empresas como INVAP era más que necesaria. Atender los requerimientos del Plan Nuclear Argentino, uno de los primeros objetos de la empresa, y crear fuentes de trabajo en la provincia de Río Negro. Y así fue que los primeros contratos desde el año 76 al año 91, desde la creación de la empresa hasta el año 91, fueron básicamente con la Comisión de Energía Atómica. Y la relación ahí era la CONEA como cliente, INVAP como contratista. Lo que nos unía era un contrato con un precio definido y en un tiempo para cumplirlo. La característica de la empresa como sociedad del Estado impuesta por los fundadores era: vamos a vivir de lo que vendemos. En forma directa no vamos a estar colgados de ningún presupuesto nacional, ni provincial, ni municipal. El ingreso de dinero a la empresa se va a hacer a través de los contratos. Y eso ha sido así desde nuestra creación. Claro, pasaron del 76 al 91 unos cuantos años. En esos años Baroto fue director, gerente general y CEO de la empresa. Él dejó la empresa en el año 91, 92, si mal no recuerdo. Y ya en esa época los contratos con la CONEA habían disminuido en cuanto a volumen, debido a cuestiones presupuestarias. Fue allí donde
unos años antes pudimos conseguir un contrato internacional donde construimos el primer reactor nuclear en Argelia. Argelia confió en nuestras capacidades y nos contrata en forma directa la construcción de su primer reactor de producción, de investigación y producción de radioisótopos. Un espaldarazo enorme para una empresa como la nuestra, ¿no? Con todo ese bagaje de cuestiones, es decir, el reactor nuclear de Argelia, la planta de enriquecimiento de uranio, un hito fundamental, llevada adelante entre los años 79 a 83, que le permitió a la Argentina ocupar un lugar importantísimo a nivel mundial. Gracias a ese desarrollo, al dominio de esa tecnología, pudimos cerrar el dominio del ciclo de combustible, fundamental en la industria nuclear, para mostrar a un país confiable en cuanto a la producción de bienes y servicios de esa industria, ¿no? Y también fue un hito fundamental a nivel internacional, en particular en el área de América del Sur, dado que muchos lo reconocen como el punto de partida o el punto de inicio o el puntapié inicial para la creación del Mercosur. Seguramente que el doctor Dayana debe tener muy presente este tipo de cosas, ¿no? Esta situación, ¿no? No esperada por nosotros, por los técnicos. Los técnicos agradecidos de poder encarar un proyecto de semejante magnitud. Son pocos países del mundo, estoy hablando del año 80, 83, que dominaban esa tecnología. La Argentina fue el primero en toda América Latina en alcanzarla. Como ustedes ven, este tipo de proyectos, un proyecto como el dominio o la consecución de la tecnología para enriquecer uranio, la construcción de un reactor a nivel internacional en Argelia, son proyectos altamente convocantes. Y gran parte de aquellas cosas que han tenido, de las que hemos encarado y que han tenido éxito, se ha debido precisamente en gran medida al poder convocante que tenían estos proyectos. Eran capaces de aglutinar gente con personalidades fuertes, muy creativos, ordenarlos, y bajo el liderazgo de gente como Baroto, como Otegui, como Tonietti, encaminarlos hacia lograr un objetivo concreto y lograrlo en plazo y a los costos previstos. En el año 91, como les comentaba, la empresa creció desde el 76 al 91, llegamos a ser 1.170 personas en el 91. Se redujeron muchísimo los contratos con la Comisión de Energía Atómica y tuvimos que reducir nuestro personal hasta 330 personas. Y con esa cantidad de gente llegamos al año 2003, 2004. En ese periodo, claro, una empresa que tiene que vivir de lo que vende, imagínense ustedes, ¿no? Ya estábamos todos con la valija saliendo a vender, incluso aquellas cosas que no sabíamos, pero que entendíamos que éramos capaces de poder encararlas, ¿no? Y en ese entonces había una necesidad, a principios de los 91, fines del 91, la Argentina había firmado un convenio especial particular con los Estados Unidos para el desarrollo de satélites de observación de la Tierra y también del espacio. Y bueno, hacía falta una empresa en la Argentina que lo llevara adelante. Estados Unidos en esa época el convenio que ponía el lanzamiento y gran parte de la carga útil, y Argentina construía el satélite, ponía carga útil y bueno, Argentina compartía el gasto de hacerlo y los americanos el gasto del lanzamiento, ¿no? Y así fue que conseguimos convencer al entonces secretario de Ciencia y Técnica, que era el doctor Matera, de que una empresa que provenía del área nuclear era capaz de fabricar satélites. Y este es un tema, del convencimiento es un tema recurrente, ¿no? Que, digamos, podemos hacer muchas cosas. Las empresas de base tecnológica como la nuestra, de tecnología como la nuestra, que manejan la herramienta tecnológica y son multidisciplinarias, bueno, hoy pueden fabricar reactores y con el tiempo suficiente y los recursos necesarios, uno lo puede transferir todo ese conocimiento, ese método de manejar procesos y procedimientos a la aplicación de otro tipo de tecnología, que fue el caso exitoso de la tecnología salir de la nuclear e ir al espacial.
Y allí es donde nosotros, los técnicos, nos sentimos seguros de poder encararlo. Los que no se sienten seguros normalmente son aquellos que tienen que tomar la decisión de poner los recursos económicos para encararlo con una empresa que no tiene antecedentes específicos en ese tema. Y allí es donde nosotros apreciamos a nuestros funcionarios, a nuestros dirigentes que asumen ese riesgo. Se ilustran primero sobre las capacidades, sobre el conocimiento de empresas como la nuestra, confían y finalmente asumen cierto riesgo. Y esto es lo que nos hace falta. Nosotros podemos hacer los trabajos, los proyectos, podemos encarar muchísimos proyectos. Muchos de ellos probablemente no los hemos encarado nunca. Podemos asegurarle que tenemos una chance enorme de ser exitosos. Llevará un poco más de tiempo, costará un poco más de dinero, pero que vamos a llegar al objetivo seguro. Lo que necesitamos de nuestros dirigentes, de nuestros gobernantes, es que confíen en esas capacidades y que asuman cierto riesgo. Gracias a Dios, en todos estos años lo hemos logrado. Hemos logrado tener más éxito que fracasos. Y por otro lado también hemos tenido la suerte de tener funcionarios, dirigentes que han asumido ese riesgo, que han confiado. Podríamos hacer muchos nombres. Mire, le voy a dar algún ejemplo, alguna anécdota que nunca tiene que faltar en esto, ¿no? Recuerdo que si necesitan interrumpir por alguna aclaración, háganlo con toda libertad. Tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Recuerdo que en el año 2002, 2003, teníamos capacidad ociosa y veíamos que ya con un montón de conocimiento derivado de la actividad espacial y bueno, podíamos atender ciertos problemas vinculados con la defensa. Y bueno, nos vinculamos con gente de la Fuerza Aérea, con el brigadier Álvaro, lo recuerdo, que estaba en el Ministerio de Defensa, y ¿por qué no se ocupan de hacer algún radar embarcado para el Pucará? Porque a los Pucará les hace falta radares. Y ahí nos fuimos con Tulio Calderón, seguramente muy conocido por ustedes. Bueno, Silvina, creo que lo conoces bastante a Tulito, ¿verdad? Lo has tenido que soportar mucho tiempo. Bueno, nos acercamos ahí a ver qué podíamos hacer y nos fuimos hasta el Museo Aeronáutico acá en el Aeroparque a ver un Pucará que estaba paradito ahí a ver dónde podíamos meter un radar, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando vamos con esa propuesta, todo entusiasmado a la Fuerza Aérea, nos reciben la Fuerza Aérea y dicen, pero no, nosotros lo que necesitamos son radares grandes, radares en serio, ¿para qué? Para instalar en los aeropuertos, para hacer control de tránsito aéreo, tanto secundarios como primarios, a eso se tienen que dedicar ustedes. Bueno, efectivamente, ahí migramos rápidamente de un radar embarcado, nos fuimos a los radares grandes, y claro, ahí que vimos, que el país tenía un problema serio. Necesitaba radarizar su espacio aéreo, más allá de las cuestiones propias de la seguridad que eso conlleva. Estaban bajando de categoría a nivel internacional, a nivel OASI, a todos los aeropuertos nuestros, por no contar con ese elemento tan importante. De manera que, bueno, dimos allí con el jefe del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea, que en ese momento tenía la responsabilidad, ¿no?, de hacer frente a todo lo que era el control de tránsito aéreo, equipamiento, etc. Y el hombre preocupado porque efectivamente estaba perdiendo la categoría de aeródromos más allá de los problemas de seguridad. Y la pregunta fue, pero ustedes van a hacer radares y no hicieron nunca radares. Pero mire que nosotros podemos hacerlo, si hacemos satélite, ¿cómo no vamos a poder hacer un radar? Bueno, miren, hagan el desarrollo de un radar secundario. Los radares secundarios son básicamente los que se usan para el control del tránsito aéreo corporativo. Bueno, pero ¿y cuántos quieren? No, hagan uno, vamos a hacer un desarrollo. Pero, brigadier, ¿cómo vamos a hacer uno? Si usted necesita por lo menos 10. No, que con uno, que 10. No, pero vamos a hacer uno, tenemos que hacer 10. Usted tiene, en 2 años le hacemos el desarrollo del primero y el resto se lo entregamos a los 2 años siguientes, lo entregamos a los otros 10. Y usted equipa todo. Bueno, así fue. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Y arriesgó fuerte. Estaba en su poder hacerlo y lo hizo. Y la realidad es
la historia es mucho más larga. En otra oportunidad podemos avanzar sobre ella, de todo lo que pasó hasta que finalmente el país hoy tiene 23 radares secundarios, 7 u 8 radares primarios y cerca de 15 o 16, si no me equivoco, Vicente, ya radares meteorológicos. Todo eso hecho en Argentina. ¿Y qué significa hacerlo en Argentina? Yo creo que a ustedes esto no se les escapa. Significa mano de obra calificada, la utilización de mano de obra calificada, menos técnicos y profesionales que emigran. Significa ahorro concreto de divisa y sobre todo, para quienes tienen que gestionar el uso de ese equipamiento, aseguran su vida útil. Asegurar su vida útil en estos equipos complejos, ¿qué significa? Significa ahorro enorme de dinero y tenerlo siempre operativo, porque ustedes tienen a las empresas que lo fabricaron, que son capaces de mantenerlo, no solo de mantenerlo, sino de ayornarlos. Y no le falta un solo repuesto en ningún momento, cosa que con mucho equipamiento importado es difícil de mantener por una cuestión básicamente de costos y de cambios de tecnología. Estamos cansados de ver equipos de última generación parados porque, claro, con la caja chica no se puede arreglar. Más aún, cuando vamos a buscar un repuesto y tenemos el recurso, resulta que el fabricante nos dice, bueno, eso ya no se fabrica porque tenemos un modelo nuevo. Eso es lo que significa, entre otras cosas, poder atender los requerimientos con nuestras propias capacidades. Esto es una anécdota que me pareció interesante llamarle anécdota, contarle, por ejemplo, cómo hemos llegado al tema radar y cómo esto por otro lado, ¿qué muestra esto también? Cómo INVAP empieza a ser mirado por las Fuerzas Armadas como una alternativa válida para atender parte de su equipamiento, del equipamiento necesario, o para el ayornamiento del equipamiento que ya tiene. Si no hubiéramos tenido esta oportunidad, seguramente hubiera sido más difícil convencer a las Fuerzas Armadas de que muchas cosas se pueden hacer en el país, ¿no? Esto le da una muestra de, por un lado, nuestras capacidades y, por otro lado, lo que realmente hace falta para poder utilizar los recursos que el país tiene. Obviamente, la capacidad instalada y la acción del gestor, del funcionario, del dirigente. Acompañarlo en la toma de esa decisión y, fundamentalmente, asumir el riesgo. Es muy difícil, nosotros lo entendemos desde el Estado, desde una función netamente administrativa, administrar el control de tránsito aéreo y embarcarse en un proyecto de desarrollo. Pero si queremos crecer, tecnológicamente hablando, y tenemos que asumir estas actitudes, tenemos que asumir estos riesgos. Estas funciones que parecen que están un poco alejadas de la gestión del funcionario. Y esto se ha repetido en otros proyectos también, ¿no? Felizmente se ha repetido y es lo que nos mantiene hoy bastante activos acá en cuanto a proyectos nacionales. Yo diría, si hay preguntas, Vicente, si querés me echar algo. No, a ver, no sé si hay alguna pregunta especial sobre